decía Lenin, sin teoría no hay revolución. Entonces, partiendo de allí voy a introducir un tema que es sumamente complejo y largo, que es el tema del concepto de Estado, ¿no? Yo lo primero que voy a decir es que pensar el Estado es pensar la historia de cómo hemos pensado el Estado. ¿Por qué? Porque el concepto de Estado es un concepto abstracto, es un concepto históricamente elaborado a lo largo del tiempo y requiere al menos asumir que tenemos diferentes lecturas, diferentes registros, diferentes dimensiones de lo que es el Estado. Yo voy a partir de una definición que es comúnmente aceptada, que dice que el Estado es la máxima organización de la violencia legítima. Voy a repetir la definición. Máxima organización de la violencia legítima. Ahora bien, para hacer un breve recorrido así rápido y muy sucinto de lo que sería esto, sería decir lo siguiente, ¿no? El Estado tiene tres elementos que todos conocemos. Fíjense lo siguiente, hay tres elementos que son comúnmente reconocidos como elementos constitutivos del Estado, que son la población, el gobierno y el territorio. Y si aceptamos eso como una premisa, que está en el libro sobre el Estado de Carrera de Malver y otros textos que son así como ya clásicos sobre el Estado, tendríamos que decir que el primero que pensó esto fue Aristóteles cuando escribió La Política, que fue un texto, bueno, que fue las clases de Aristóteles sobre política, y entonces habló de la poli y dijo que habían tres elementos constitutivos que eran justamente la población, el gobierno y el territorio. Ahora bien, hacemos un salto violento por el tema del tiempo, y entonces nos vamos a Maquiavelo. ¿Por qué Maquiavelo? Porque Maquiavelo es el primer pensador de la modernidad que va a introducir el concepto de Estado en el sentido no seglar, no eclesiástico, perdón, de la Iglesia Católica que existía en ese momento los estados pontificios, sino que va a hablar del Estado en el sentido secularizado, es decir, desacralizado, el Estado no religioso. Entonces, el primero que va a plantear la idea del Estado como Estado en el sentido político, como lo conocemos hoy en día en la modernidad, va a ser Maquiavelo, en El Príncipe. De hecho, en casi todos los capítulos del Príncipe de Maquiavelo aparece el concepto de Estado. En diferentes acepciones, una de ellas, la más importante quizás, dominación. Porque el Estado es dominación. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, desde la perspectiva de Maquiavelo encontramos una visión que el Estado el Estado surge de factum, es decir, como dirían los abogados, de factum, no de jure. Es decir, el Estado surge a partir del hecho, y el hecho es el hecho de la guerra. Una de las cosas que podríamos ubicar rápidamente con un autor como Burckhardt, que es un estudioso del Renacimiento, es que el Estado surge en el Renacimiento como una obra de arte, pero como una obra de arte producto no de las bellas artes, sino producto de la injusticia, de la dominación, de la guerra, de los conflictos, de los suplicios, etc. Entonces, ¿qué ocurre? Esa sería una segunda versión. Pues en la primera de Aristóteles, el Estado aparece como algo natural al ser humano. Como Aristóteles decía, el hombre es un animal político, un son politicón, y entonces encontramos esa visión del Estado. Ok, ese es el Estado antiguo, el Estado de los griegos. Luego encontramos entonces con Maquiavelo la primera versión de un Estado moderno, que se suele decir que es el paradigma de la guerra, es decir, el Estado es producto del sometimiento, de la dominación, de la guerra. ¿Ok? Sería una segunda versión del Estado. No me voy a parar, por supuesto, en Maquiavelo, porque son muchas las consideraciones que podrían hacerse en relación a la razón de Estado y todos estos temas vinculados con el arte de gobernar, etcétera, etcétera. Otra tercera versión sería la del contrato. Es decir, se considera a Thomas Hobbes en el Leviatán como el primer pensador que mostró una teoría racional de fundamentación del Estado. O sea, ¿cómo se origina el Estado? Bueno, los ciudadanos terminan pactando, terminan llegando a un acuerdo para que se origine el Estado, porque cuando hablamos de filosofía política y de comprensión del Estado, tenemos que de alguna manera tratar de entender cómo se produjo el Estado, cómo surge el Estado. Entonces, en ese surgimiento del Estado aparece una figura que es muy común en la filosofía política, que es la figura de la imaginación política o de la ficción jurídica, en el sentido de que Thomas Hobbes asume que el punto de partida del Estado es un pacto, un contrato donde los individuos
se ponen de acuerdo para que sea un soberano el que va a regir, el que va a ejercer la autoridad. Una vez que ese pacto se da, y se da para evitar la muerte de todos contra todos, porque el supuesto de Hobbes es que estamos en un estado de naturaleza, donde el hombre es lobo del hombre, y entonces estamos en situación de peligro y de guerra latente. Entonces, bueno, es necesario firmar el pacto, llegar a un acuerdo, y entonces surge el Leviatán, el estado famoso de Hobbes. Luego tenemos otra versión del Estado. Bueno, esa versión, quiero decirlo, es una versión muy importante porque es la visión del justnaturalismo. Eso tuvo un impacto sobre John Locke, ensayo sobre el gobierno civil, tuvo un impacto sobre el contrato social de Jacobo Rousseau, tuvo un impacto también sobre el tratado político de Spinoza, etcétera, etcétera. Luego encontramos una visión, si se quiere, a priorística del Estado, que es el caso de Immanuel Kant. Kant va a plantear, efectivamente, en la metafísica de las costumbres, que el Estado es un a priori, es decir, asume, porque todavía en Hobbes existía la duda si era producto de una situación histórica, porque el siglo XVII que le toca vivir Thomas Hobbes es un siglo en el que hay una conflictividad histórica, una guerra civil, donde hay unas pugnas por el poder de las clases sociales en su momento, la burguesía y la nobleza, que estaba de alguna manera dejando de ser la clase hegemónica, y la burguesía luchando por ejercer la dominación. Entonces, ese estado, hay gente que dice, bueno, podría ser un producto histórico, y otros que dicen, no, en realidad es producto de la imaginación política. Ok, luego tenemos entonces en Kant ya una visión mucho más clara, en el sentido de que Kant dice, no, el Estado es un supuesto, es un a priori, y a priori es algo que damos por hecho desde la razón. Es decir, el Estado es un concepto racional que nos sirve para organizar y pensar cómo podemos vivir en sociedad. Porque lo fundamental en la modernidad y en el Estado contemporáneo, como por cierto coincide mucho con lo que ha dicho nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro, es la búsqueda de la paz. O sea, la fundamentación del Estado moderno es la búsqueda de la paz. Evitar la guerra para que podamos vivir en paz. Bueno, entonces, en esa línea así de búsqueda de la paz, bueno, aparece la noción esta priorística del Estado de Kant. Luego nos paseamos por una visión hegeliana, donde Hegel dice que el Estado es algo orgánico al espíritu objetivo de la razón. Entonces, el Estado ya no es un contrato, ya no es un pacto, ya no es producto de la guerra, sino que es producto de la razón. La razón genera en el Estado, que el Estado sería algo así como un producto de la razón, pues para que los hombres puedan conciliar lo que es su derecho con el deber del otro, y lo que es su deber con el derecho del otro. El Estado permite conciliar entonces el egoísmo de la sociedad con la actitud, la palabra no me viene a la mente ahorita, con la actitud que existe en la familia, pues, o sea, esa actitud desinteresada de vivir en familia. Entonces, esa contradicción del egoísmo de la sociedad civil y la generosidad, por decir la palabra, que priva en la familia, entonces el Estado va a reconciliar a la sociedad civil con la familia con una instancia superior que surge de la sociedad política, y eso sería el producto orgánico de un proceso histórico racional de la sociedad. Eso va a generar Estado. Luego tenemos una visión que sería la visión marxista. En la visión marxista, Marx está fuertemente influenciado por Hegel. De hecho, hay una famosa crítica al Estado hegeliano de Marx. Encontramos que el Estado parece producto de un modo de producción. O sea, todo Estado obedece a los intereses de clase de la clase dominante de un modo de producción. Entonces, en el caso de una sociedad capitalista, el Estado es producto de las relaciones de dominación capitalista. Entonces, en ese sentido, en Marx aparece una visión que se ha solido llamar la visión instrumentalista del Estado. O sea, el Estado es un instrumento de la clase dominante para legitimar sus intereses y poder de alguna manera legalizar lo que sería la acumulación originaria, lo que sería el origen de cómo la burguesía surgió como clase dominante. Es decir, legitimar el robo, así como lo digo, el robo, la usurpación, incluso las exenciones a la ley, y todo lo que fue la transformación del antiguo régimen a la nueva concepción del Estado que se va a generar con la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué pasa? Marx va a decir, bueno, tenemos un Estado que es un instrumento de una clase para ejercer una dominación sobre otra clase. Esto, dentro del marxismo, ha sido muy debatido, y bueno, tendríamos una concepción un poco más elaborada, o mucho más elaborada,
que encontramos con la escuela de Frankfurt, donde ya no se trata nada más de un Estado que es instrumento de una clase, sino que el Estado va a ser una expresión de una cultura de dominación burguesa, donde existe una serie de valores, existe una serie de relaciones que llevan a que la propia subjetividad se convierta en el aliado principal del modo de producción. En este caso sería el imperialismo como la fase superior del capitalismo, y entonces el Estado es un mecanismo que extiende esa dominación. Y de allí quizás las dificultades para transformar el Estado. O sea, transformar el Estado no es nada fácil, porque el Estado es una tradición que está dentro de nosotros mismos, no es algo externo a nosotros, sino algo interno a nuestras prácticas cotidianas y a nuestra vida en general. Bueno, lo dejo hasta aquí porque sé que el tema es muy extenso y no he querido abusar del tiempo y de que me gratamente y generosamente me ha señalado la profesora, en este caso, Yanet Madrid. Muchas gracias.